Y para comenzar, quiero contarte una historia, la historia de un sastre. Él era el mejor sastre del reino. Un día el rey lo mandó llamar y le dijo que le hiciera un vestido, el mejor vestido que este sastre pudiese hacer en toda su vida. Y así, recibido el encargo, este sastre fue, se metió en su taller, pidió de los mejores sitios, incluso del exterior, las mejores telas, los mejores hilos, todos los mejores materiales. Él mismo le puso toda la intención porque él pensaba para sí mismo, voy a demostrar que soy el mejor sastre de este reino. Así como lo he sido, seguiré siéndolo y voy a mostrar con este vestido que hago para el rey que sigo siendo el mejor. Y entonces este hombre, después de trabajar arduamente, llevó el traje a la presencia del rey. Y el rey recibe el traje y apenas lo mira, con cara de asombro dice, nunca había visto un traje tan feo, tan mal hecho, tan ordinario como este. No quiero este traje. E inmediatamente el rey arroja el traje al sastre y le dice, saquen a este hombre del palacio. Y entonces el sastre salió muy triste. Dijo, pero ¿cómo es posible? He hecho mi mejor esfuerzo. Y entonces allí en el reino había una iglesia cristiana. Y allí estaba un pastor. Y él era el consejero de la mayoría de todas estas personas del reino. Y entonces el sastre acude al pastor y le dice, mire, me pasó esto, el rey me pidió un vestido y yo se lo hice con los mejores materiales. Es más, creo que estoy en problemas porque me endeudé trayendo los mejores materiales para que su majestad lo recibiera y pudiera agradarse de ese traje, porque yo quería demostrar que sigo siendo el mejor sastre del reino. Y entonces este pastor lo miró y le dijo, mira, tienes que hacer lo siguiente, ve a tu taller nuevamente y toma el traje que hiciste. Y por todas las costuras que tenía el traje, descóselo, con mucho cuidado, sin dañar la tela. Y una vez tengas descosido el traje, vuelve a hacerlo. Por las mismas líneas, por el mismo patrón. Ahí tienes que seguir haciendo la costura, pero tiene que ser una costura nueva. Ve, hazlo así y llévale nuevamente el traje al rey. Y entonces este hombre que entendía que el pastor era bien intencionado y tenía quería para él lo mejor, entonces se fue a su taller, cogió el traje, lo hizo tal y como le dijo el pastor, lo descosió con cuidado y nuevamente por las mismas líneas de donde antes había hecho las costuras, volvió a coser y le entregó el traje al rey. Él fue hasta allá, pero el traje, el sastre lo veía igual. Pero cuando llega donde el rey le dice al sastre, apenas vio el vestido, wow, jamás había visto un traje tan hermoso. Qué excelente traje, qué costuras, qué alto diseño, qué materiales tan suntuosos. Feliciten por favor al sastre y denle muchas monedas de oro. Este hombre ha complacido mi corazón con este traje. Y entonces este hombre salió feliz ese día de palacio. Todas estas historias tienen una enseñanza. Y la de esta historia tiene que ver con el tema de hoy. Hoy quiero hablarte del poder de la humildad. La diferencia entre un traje y el otro no era otra que la intención con la que se hizo. No era otra que la motivación. El primero fue hecho con los mismos materiales del segundo, pero con mucho orgullo, con la sola idea de demostrar capacidad y de ser reconocido. Pero el segundo no fue así. Tal vez el segundo, podríamos decir, fue hecho con humildad, fue hecho de una manera diferente. Quiero que me acompañen a leer este texto de la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es un texto interesante. El domingo anterior estuve hablando de la conquista de nuestro corazón. El domingo anterior estuve diciendo que, entre otras cosas que pude hablar, que para conquistar nuestro corazón teníamos que erradicar del corazón algunos habitantes indeseables. Y estuve hablando de la culpa, estuve hablando del orgullo, y estuve hablando también de esa inseguridad que se produce por el temor. Y creo que quedó claro que podemos hacerlo, que en la medida que nosotros erradiquemos de nuestro corazón estos habitantes indeseables, podremos conquistar ya no solo nuestro propio corazón, sino las demás cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, a mí me gustan las frases y quiero también citar una frase importante. Alguien dijo que la mejor manera de dejar un mal hábito es adquiriendo un buen hábito que lo reemplace. Entonces, aquel que fuma, que más que un hábito es un vicio, generalmente le reemplazan el tema del cigarrillo por unos dulces o por algunos chicles especiales. Y creo que esto aplica perfectamente. Quiero tomar esta frase como punto de partida y pensando específicamente en el orgullo y en la importancia no solo de echarlo fuera, sino de reemplazarlo, tal y como lo miramos en la frase, aunque hay que advertir que el orgullo no es un hábito, sino un mal sentimiento, pues de todas maneras me parece importante que lo veamos así. Hay que sacar el orgullo, pero también hay que reemplazar. Hay que llevar al corazón algo que ocupe el lugar que ocupaba el orgullo. Por eso quiero invitar a todo aquel que lo necesite a que en vez de seguir dándole cabida a la arrogancia, a la soberbia, al orgullo, a la altivez, cultive el noble sentimiento de la humildad. Hoy vamos a hablar de la humildad. Cultiva el noble sentimiento de la humildad, que además es de gran estima para Dios y por supuesto de gran bendición para la vida de ustedes. Hoy por hoy, en medio de una sociedad tan competitiva y tan materializada, la humildad no es una virtud muy apreciada. Pocas personas quieren trabajar en el tema de la humildad. Incluso para algunos, en un mal entendimiento de lo que significa la humildad, le dan la misma importancia o el mismo valor o la hermanan con el tema de la pobreza. Pero qué equivocados están, eso no es humildad. La humildad es una virtud de gran valor, que termina dando mayor valor a todos aquellos que la ejercen. Sin embargo, sabemos que ni la modestia, ni la sencillez de quien no presume sus cualidades, ni sus logros, ni sus capacidades, nada de esto, para sentirse superior a los demás, este tipo de personas que no esperan elogios, que no esperan reconocimientos, ni recompensas, generalmente no producen mayor impacto. Pero tú y yo debemos saber algo. Para el Señor, la humildad es muy importante. Es tan valiosa para Él y tan importante que Él mismo, como exponente, porque Él es su máximo exponente, nos llama a aprender de su propia humildad y a considerar el valor y el poder que ella tiene. Entonces, veamos hoy esto y comencemos leyendo también un versículo que está en Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Este es un texto muy conocido por todos. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un texto conocido en donde el Señor nos invita a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y yo pregunto, ¿por qué a algunos les cuesta ser humildes?
Tal vez tú te lo has preguntado. ¿Por qué será que algunos no pueden ser humildes? Y aunque yo creo que existen muchísimas razones, creo que hay tres que sobresalen en especial. Tres razones. Y son, primero, por la falta de afecto y reconocimiento de los demás. Es decir, hay personas que por la falta de afecto y reconocimiento de los demás toman un camino diferente al de la humildad. Se vuelven orgullosos, prepotentes. Es como si quisiesen hacerse valer para aquellos que nunca les valoraron. La segunda razón que sobresale es por la necesidad de sentirse más o mejor que los demás. Hay personas que tienen en su corazón ese deseo de sobresalir, ese deseo de sentirse mejor que los demás. Siempre tienden a compararse y a competir con los demás, pero no lo hacen en franca lid. En realidad lo que hacen es tratar de imponerse, y entonces allí hay ausencia de humildad. Y en tercer lugar, por el egoísmo que centra la atención en el yo y no en los demás. Esa es una tercera razón. Hay personas yoístas, hay personas que solo están centradas en sí mismas, personas que solo quieren favorecer sus propios deseos y no piensan en los demás. Cuando veíamos algo del orgullo, estábamos diciendo que precisamente el orgullo es algo así como creerse más que los demás, pero también es como menospreciar a los demás y no tener en cuenta lo que ellos son o necesitan. Pero aquí estamos mirando que la humildad es necesaria en nosotros porque el Señor mismo nos pide esto y hay razones suficientes para que muchos no se muestren humildes. Ahora, a estas alturas del mensaje, es necesario que nos preguntemos entonces, ¿somos humildes realmente? Pregúntatelo por un momento, ¿eres humilde? ¿Tú eres humilde? Bueno, vamos a hacer una cosa, pregúntatelo delante del Señor. ¿Soy humilde, Señor? Estoy casi seguro que casi todos también responderíamos sí, sí, sí somos humildes. Tal vez un rotundo sí sería. Sin embargo, para no dar paso a la inmodestia, que a propósito es una variable del orgullo, tratemos más bien de responder con honestidad un sencillo test de 10 preguntas que tengo para ti hoy. Es un test sencillo. Vamos a responderlo juntos y vamos a mirar en este test cómo estamos. ¿A cuánto les gustan los test? Yo quiero allá que ustedes digan a mí. Yo recuerdo cuando en las revistas salen test, yo los respondo y después miro para calificarme. Bueno, aquí tienes un test nuevo que tiene que ver con algo que a todos nos interesa y especialmente al Señor, y es nuestra humildad. Entonces vamos a medir qué tan humildes somos y en realidad tenemos humildad o no. Primera pregunta, ¿reconoces tus errores? Ahí te lo estoy diciendo. ¿Reconoces tus errores? Tú puedes ahí responder sí o no. Hay gente que le cuesta. Número 2, ¿aceptas la crítica constructiva? Ojo, estoy hablando de crítica constructiva. Hay críticas que dañan, pero esta es de gente bien intencionada. ¿La aceptas? ¿Aceptas la crítica constructiva? Número 3, ¿reconoces que puedes aprender de los demás? Esta es una pregunta interesante. A veces no aceptamos que los demás nos enseñen. Tal vez no somos tan humildes. Cuarta pregunta, ¿compartes logros y fracasos? Mira cómo estoy preguntando. Cuarto, ¿compartes logros y fracasos? Porque hay personas que solo quieren compartir los logros, no quieren ser mirados de una manera diferente, sino como gente exitosa. Pero podrías compartir también tus fracasos.
Quinta pregunta. ¿Sabes escuchar la opinión de otros? ¿Escuchas la opinión que te dan los demás? ¿O prefieres evitar la opinión de los demás? Sexta pregunta. ¿Aprendes de las experiencias ajenas? Esto es importante porque a veces no alcanzamos nosotros a vivir todas las experiencias que dan lecciones en la vida. Pero una persona humilde mira las experiencias de las demás y aprende de ellas también. Y esta es la pregunta que estamos haciendo. 7. ¿Cumples tus deberes sin presunción? ¿O eres de los que cuando terminas algo que te tocaba hacer o que tienes como responsabilidad estás esperando que te digan que quedó demasiado bien? Súper bien. Claro, a todos nos gusta el reconocimiento, pero ahí hay esa pregunta es un indicador de si hay humildad o no. 8. ¿Estás abierto al diálogo sin imposiciones? Ahí está la pregunta para que la respondas. ¿Estás abierto o abierta al diálogo sin imposiciones? ¿O eres de los que cuando vas a conversar sobre un tema, primero pones tus condiciones? Bueno, ahí está. 9ª pregunta. ¿Estás abierto al conocimiento? Es decir, ¿tienes tu mente abierta para seguir aprendiendo? ¿O crees ser ya maestro o maestra de todo? Normalmente le digo a mis estudiantes esto, no es que quiera ponerme como el mejor ejemplo es Cristo, sin duda alguna. Pero les he dicho, no soy maestro de nada. Yo me considero aprendiz de todo, y es verdad. Pero ahí queda la pregunta para que la respondas en este test cristiano. Bueno, muy bien. Número 10. ¿Eres de fácil trato y agrado para los demás? ¿Cómo te ven los demás? ¿O eres de los que la gente no quiere tratar contigo? A veces el orgullo y la suficiencia que tienen algunos no deja que los demás se les acerquen. Entonces esta pregunta también es importante. ¿Eres de fácil trato y agrado para los demás? Bueno, yo creo que tú hiciste el ejercicio. Y seguramente como cualquier otro test que estemos resolviendo, queremos ver cómo es la calificación. Y generalmente las calificaciones en los test dicen que si las 10 preguntas se respondieron de tal manera, entonces tienes tanto, si fueron solo 8 tantos o 6 tantos, y te dan una calificación. Pero aquí, a diferencia de otros test, no podemos encontrar un nivel, o es decir, no podemos saber en qué nivel de humildad nos encontramos, porque aquí solo tenemos dos opciones. Son dos calificaciones y ya te voy a decir cómo se califica para que hagas ahora mismo la calificación de tus respuestas. Si todas las respuestas fueron sí, entonces eres humilde. Así de sencillo. Pero si una o más respuestas fueron no, entonces no lo eres. Y tú que hicieras, como en otros test, encontrar un punto medio. No, pero si respondí 8 bien, quiere decir que estoy alcanzando. No, posiblemente para Dios es importante tu esfuerzo. Y que solo te falten 2 o 3 cosas para llegar a la humildad, pues está bien. Pero créeme que con Dios no hay términos medios. Para el Señor o somos fríos o somos calientes. Con Él no tenemos escalas de grises. O somos blancos o somos negros. Con el Señor o somos calientes o somos fríos. Aún la Biblia dice que a los tibios vomitará de su boca. De manera que este test que acabamos de hacer es un test que debe ser evaluado solamente por ti, a la luz de la palabra y, por supuesto, en la presencia de tu Señor.
La intención de estas preguntas o este test que acabo de hacer no es propiamente descalificar tu vida. Es más bien algo que se vuelve importante para que asumamos el desafío de cultivar la humildad, de no seguir allí en el orgullo desmedido, de corregir algunas actitudes, algunas cosas de nuestra vida. Y entonces el día que tú y yo cultivemos realmente la humildad y lleguemos a ese nivel de humildad que Dios demanda de nosotros, entonces vamos a encontrar que hay 5 beneficios que podemos tener allí. 5 grandes beneficios de la humildad. Y voy a empezar a compartir esto contigo. ¿Ya estás listo? Me imagino que hasta ahora ya quedaste allí con el TED. Vale la pena que lo revises nuevamente. Ojalá hayas anotado las preguntas. O si no, puedes volver a entrar a nuestra página después, que ahí queda nuestro video de esta noche. Y allí vas a encontrar nuevamente las preguntas. Y también creo que en el chat, los que manejan la página de Igle Bendición pueden estar también poniendo todo esto en orden. Bueno, muy bien. Entonces vamos ya a mirar cuáles son esos 5 beneficios de la humildad. Porque dijimos que hay un poder en la humildad. Hay algo que produce la humildad. Y lo primero que quiero decirte es que el primer beneficio es que se puede alcanzar una mejor posición. En el capítulo 5 del libro de Job, en el verso 11, dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Acá hay un corto pero diciente texto. El Señor levanta a los humildes, los pone en las alturas. Y la pregunta que yo hago es, ¿quieres alcanzar una mejor posición, una gran posición en esta vida? Y yo sé que tú vas a responder, sí, todos queremos una mejor posición. De alguna manera esto es lo que se conoce como prosperidad, llegar a tener mejor posición en esta vida, vivir de mejor manera. Y por lo general, esta es la búsqueda que tenemos todos los seres humanos. Solo que algunos, y aquí está la gran diferencia, lo quieren lograr llenos de soberbia. Algunos quieren alcanzar una mejor posición siendo altivos y de alguna manera parándose encima de los demás. Algunos quieren alcanzar esta mejor posición compitiendo de manera ilegítima. Pero recuerda que la misma escritura nos dice que debemos correr legítimamente, porque tenemos una meta a la que queremos llegar, pero tenemos que correr de la manera correcta, como si estuviésemos en un estadio. No podemos darle codo a los demás, no podemos pisotear a los demás. Nosotros debemos ser humildes, porque el llamado de Dios para nuestra vida es a que seamos humildes. Y Dios pone en las alturas a quien anda en humildad. Y eso es lo que está diciendo allí el libro de Job, en las alturas, que no es otra cosa que en una posición alta. ¿Cuántos queremos una posición alta? Dentro del sistema educativo que hemos tenido por siempre en nuestra vida, hemos pensado que estas posiciones se alcanzan o por ser miembros de una gran y poderosa familia, o por haber alcanzado estudios de manera exitosa, sobresaliente es la palabra que quería usar, o alcanzamos el éxito por la palanca de otros, o llegamos a las alturas por nuestros propios esfuerzos. Y sí, todo esto puede ser cierto, pero déjame decirte que hay un camino más expedito, hay un camino mejor, y es el de la humildad. Dios te quiere poner en las alturas. Dale gloria a Dios por eso. Dios quiere que estés en las alturas. Ahora, hay algo aquí importante que estoy recordando
y es al profeta Habacuc. Ustedes saben que este es quizás uno de los textos o pasajes favoritos míos, allí donde Habacuc habla de, aunque la higuera no florezca, y sigue hablando de otras cosas, pero al final él dice que con todo yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Ahora, fíjate la apropiación que hace el profeta Habacuc de las alturas. Él no dice, el Señor me hace andar en las alturas, sino en mis alturas. Pero previamente ha dado una gran muestra de humildad. Él no está supeditando esta condición a tenerlo todo, sino a rendirse ante Dios. Entonces, las alturas son tu lugar y son mi lugar, pero tenemos que llegar allí con humildad. Veamos un segundo beneficio. Se puede tener un mayor reconocimiento. Acompáñame a leer el Salmo 147, versículo 6. Dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Un texto conocido. Aquí está esa contraposición entre los humildes y los que son altivos, que aquí llama impíos. Mientras los humildes son exaltados, los impíos son humillados. Habíamos usado esta misma expresión en el mensaje anterior del domingo. Al igual que la posición, el reconocimiento vendrá para aquellos que puedan vivir con humildad. ¿Quieres reconocimiento? Sé humilde. Te lo vuelvo a decir. ¿Quieres reconocimiento? Tienes que ser humilde. Y para ser humildes, creo que esto va también a determinar si lo eres o no. No te exaltes a ti mismo. Hay algunas personas que siempre están exaltándose a sí mismos. ¿Cierto que yo predico bien? ¿Cierto que yo hago bien las cosas? ¿Cierto que yo soy el mejor en esto? Y lo que pasa, mis amados, es que allí lo que está mostrando esta persona es una gran necesidad de reconocimiento y una total ausencia de humildad. Pero tampoco debes esperar a que los demás lo hagan. Si bien es cierto, es muy grato escuchar de los demás que podemos hacer algo bien, bien vale la palmadita en la espalda o la palabra de ánimo que nos den por lo que hacemos, tampoco debe ser algo que estemos esperando todo el tiempo. En ocasiones no te van a decir nada. Habrá personas que verán que haces cosas buenas y jamás te digan nada. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es esperar a que el Señor lo haga. Y cuando el Señor se pronuncia frente a lo que hacemos, entonces tenemos un mayor reconocimiento del que esperábamos. Sobre esto podríamos citar muchos textos de la Biblia. Se me ocurre, por ejemplo, el texto de la parábola de los talentos. Porque allí el Señor reconoce la buena administración de los dos primeros siervos, del que administró 5 y del que administró 2. Creo que no estoy mal si son 2 los del segundo siervo. Y reconoce esto. No hay mejor reconocimiento que el del Señor. Porque si el mejor ejemplo para nosotros es Jesús como el exponente máximo de la humildad, quiero decirte que desde el cielo, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quieres reconocimiento? Aún más, espéralo de Dios,
Pero no obligues a Dios a que te lo esté diciendo. Deja que Él se pronuncie. Cuando Dios quiera honrarte, lo hará. No hay nada más satisfactorio para nosotros los que servimos al Señor que saber que Dios se agrada de nuestro servicio. Ya lo demás es un tema diferente. Yo puedo calificar mi propio servicio. Tal vez tú puedes calificar mi servicio. Pero como eso puede ser tan variable, muchas veces lo que hago puede ser bueno para unos y malo para otros. Entonces yo prefiero que sea Dios y con humildad seguir sirviendo. Y perdóname si una vez más yo tengo que ser el ejemplo de esto. No es falta de humildad a propósito. Es sencillamente que esa ha sido mi búsqueda y mi intención siempre con el Señor. Pero miremos entonces un tercer beneficio. Se puede vivir una verdadera felicidad. Leamos por favor Isaías capítulo 29, versículo 19. Acompáñame allí, tú puedes encontrarlo en la Biblia. Isaías 29, verso 19, que dice, entonces los humildes crecerán en alegría. Voy a leerlo bien porque lo leí mal ahí. Entonces los humildes crecerán en la alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Ahora, alguien dijo que la felicidad no existe. Otra persona dijo, no, la felicidad es un sentimiento. Otro, creyéndose más sabio y más docto, dijo, la felicidad es un tema circunstancial. Y yo no sé cómo definírtela, pero lo que sí tengo claro es que para los humildes de corazón, no solo es una gran verdad la felicidad, sino algo en lo que pueden crecer con el Señor. Es lo que dice Isaías. Crecerán en alegría. Crecerán. Es decir, que la felicidad no solo es posible para los que son humildes, y Dios permita que yo pueda decir somos humildes, sino que además nos permite crecer en la felicidad. Nuestra felicidad no puede estar representada por algo diferente a Dios. Hay personas que se sienten muy tristes, muy desdichados por el hecho de no haberse casado nunca, por ejemplo. Otros por el hecho de no haber tenido hijos. Nosotros con mi esposa no los tuvimos. Otros por el hecho de nunca haber alcanzado una profesión que hubiesen querido tener. Otros por no tener cerca a la familia. Otros se sienten desdichados y tristes porque no tienen dinero, no tienen una posición social alta. Ay, Dios mío, de eso no dependemos. Si dependemos de eso, entonces no podríamos alcanzar jamás la felicidad, porque siempre estaremos mirando que algo nos falta. Nuestra felicidad es el Señor. Yo le pregunto a las parejas muchas veces cuando los estoy preparando para el pacto matrimonial, bueno, ¿por qué se quieren casar? Y algunos han respondido, es que yo quiero hacer feliz como dirían las señoras, a fulana o a sutana. O ella dice, yo quiero hacer feliz a Perencejo. Pero la verdad, yo les digo, no pueden casarse para ser felices. Cásate para compartir la felicidad que ya tienes en el Señor. Yo puedo decir que mi esposa me ha dado momentos muy felices, todo el tiempo. Y nos unimos y hemos crecido en esa alegría y en esa felicidad. Aún en medio, muchas veces, de circunstancias difíciles.
pero yo no me casé para ser feliz. Ni siquiera me casé para hacerla feliz a ella, aunque sería un buen propósito. Ella y yo somos felices en el Señor y por el Señor. Creo que la idea está muy clara para ti hoy. Veamos entonces el cuarto beneficio. Se puede experimentar una incomparable comunión con Dios. Este es un beneficio importante. El que es humilde puede experimentar una incomparable comunión con Dios. Y cuando digo incomparable, es que no hay punto de comparación con otros tiempos que puedas tener con Dios. En Isaías capítulo 57, verso 15, dice así el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lindo texto. De hecho, hay una canción preciosa. De tiempo no la hemos cantado. Al alto y sublime que habita en la eternidad. Pero allí dice esta gran verdad. Dice que habita con los humildes. Es decir, si miramos desde el punto de vista de promesas de Dios, este texto, podríamos decir que aquí encontramos dos maravillosas promesas de parte de Dios para nosotros, o para aquellos que pueden caminar en humildad. La promesa de tener al Señor habitando siempre con ellos. Ahora, no tiene que ver esto con que cuando no eres humilde el Señor deja de estar en tu vida. Estoy hablando de comunión. Estoy hablando de intimidad con Dios. Pierdes comunión con Dios cuando no hay humildad. A Dios no le gustan los orgullosos. Él mira de lejos al altivo, recuérdalo. Entonces no estoy hablándolo desde el punto de vista de la salvación, sino desde el punto de vista de la comunión con Dios. Y la gran promesa para alguien que es humilde es que permanece el Señor siempre allí habitando. Habla de su comunión con Él. Pero la segunda gran promesa es ser alentados o vivificados en nuestros corazones. Dios alienta nuestra vida. Él vivifica, Él da nuevo ánimo, Él alienta la vida del que es humilde. Mira, déjame decirlo de otra manera. No hay mayor bendición que poder disfrutar de una perfecta e incomparable comunión con Dios. Pero jamás el orgullo va a ser un camino para experimentar esto. Tú y yo tenemos que ser humildes para poder decir que experimentamos realmente una incomparable comunión con Dios. Él se va a acercar, Él te va a atender, Él te va a mirar de cerca si eres humilde. Él va a estar allí, Él va a hablar a tu oído, Él va a escuchar siempre tu voz, Él va a alegrarse contigo, Él se va a reír contigo en ocasiones, Él va a compartir sus grandes secretos, Él va a tener una mayor comunión contigo. El que es humilde puede disfrutar de una mayor comunión con el Señor. Pero terminemos hoy hablando entonces de un quinto beneficio. Se puede obtener una mayor gracia. ¿Ya lo tienes ahí? Se puede obtener una mayor gracia. Mira cómo dice Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, una vez más, esta idea, y da gracia a los humildes. Interesante este texto. Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué? Da gracia a los que son humildes. ¿Eres humilde? Puedes tener mayor gracia de Dios. Mira, en la versión Dios habla hoy, que tiene un lenguaje mucho más entendible. A veces la Reina Valera, que a mí me gusta y no dejaré de predicar con la Reina Valera,
tiene ciertas palabras y construye las cosas de cierta manera que a veces no la entendemos muy bien. Pero estas paráfrasis, estas otras versiones, como Dios habla hoy, amplían, nos permiten ver de otra manera el texto. También está la NTV, que es una buena paráfrasis para mirar un poco en la extensión las ideas de estos textos. En la Dios habla hoy, la expresión que se usa para hablar de esta gracia es la bondad de Dios. Entonces allí no dice gracia, sino dice seguramente, ahora no lo recuerdo con exactitud, pero podría decir, pero Dios es más bondadoso, da mayor muestra de bondad. Entonces entendamos que para los humildes hay una mayor bondad y hay mayor bendición. Sí, no porque Dios tenga hijos preferidos. Todos quisiéramos ser los hijos preferidos de Dios, pero Dios nos ama a todos por igual. Pero si hay algo que puede abrir un espacio mejor con el Señor, mucho más cercano a Él, y nos permita experimentar una mayor gracia de Él, es la humildad. Seamos humildes. Ahora, si lo decimos en términos matemáticos, la formulación sería algo así, no soy matemático, pero me puse a pensar en esto y creo que funcionaría. Esta sería la fórmula matemática. Menos orgullo sobre más humildad es igual a mayor bendición de Dios. Te la repito. Pronto aquí hay matemáticos. Nuestra Mary es matemática. Y algunos ingenieros hay aquí. Te la voy a repetir. Menos orgullo sobre más humildad es igual a mayor bendición de Dios. ¿Cuántos reciben esto hoy? Dios quiere bendecirnos de manera especial. Dios quiere hacer algo especial contigo. Comenzamos el domingo anterior hablando de conquistar nuestro corazón. Y decíamos que si queremos conquistar el mundo, si queremos conquistar promesas, si queremos ir más allá, tenemos que comenzar por conquistar nuestro corazón. Y hablamos, y lo dije al comenzar hoy el mensaje, de sacar, de erradicar del corazón todo aquello que no conviene. Y una de esas cosas que pudimos ver es el orgullo. Pero sacando el orgullo, ¿qué habitante pondrás en tu corazón? ¿Qué quieres tú que habite tu corazón? Y quiero decirte que no hay mejor habitante para tu corazón que la humildad. Si se pudiese personificar la humildad, es el mejor habitante de nuestro corazón. ¿Qué tal si tú invitas a la humildad a tu corazón? Mira, recordemos un poco lo que decía en Mateo 11:29. Allí el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y así van a obtener descanso para sus almas. Bueno, bien, eso es cierto. Y tenemos el texto allí que nos dice, Jesús el gran ejemplo, Jesús nos invita a que seamos humildes como Él es humilde y nos garantiza una vida descansada. Pero hay algo más, que es lo que hemos compartido en esta noche y que también hemos podido demostrar bíblicamente. Y es que la humildad en nuestra vida nos permitirá comprobar el poder de la humildad. Él nos permitirá, siendo humildes, comprobar que efectivamente hay poder en una persona humilde. No es con la soberbia, no es con el orgullo que se alcanzan posiciones o reconocimientos. No, es con la humildad. Eso es lo que hemos estado mirando. Es con la humildad que podemos alcanzar una mayor felicidad. Es con la humildad que podemos tener una mejor comunión con Dios. Y es con la humildad, sin duda alguna, que podremos obtener las mayores
bendiciones y una mayor gracia, una mayor bondad de Dios. Créelo esta noche, créelo y llévate eso a tu corazón hoy. Cree que Dios hoy te dice de manera especial, ponle tu nombre ahí. El TED solamente fue un indicador. Qué bueno haberlo hecho. Eso nos ayuda, pero no para darnos palo, no para decir con un orgullo desmedido, es que yo respondí las 10 preguntas con un sí rotundo. O tampoco con una actitud de derrota, decir, oiga, ni en una pude acertar. No, no es para eso. Es para que mirando con esto como un indicador, tú y yo al revisar nuestro corazón delante de Dios, podamos ver si somos realmente humildes. Y si no lo somos, entonces empecemos a anhelar una vida humilde, habiendo sacado el orgullo, habiendo sacado la soberbia, habiendo sacado la altivez de nuestro corazón, ahora tú y yo estamos listos para ser humildes, para tener una vida victoriosa, para poder ver el poder de la humildad actuando en nuestras vidas.